Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, comenzamos luego ya diciendo aquí, ¿verdad?, de este fariseo y de este publicano, ¿verdad? Pero la imagen de Dios que tiene este fariseo lastimosamente es una imagen errada. Él cree que Dios, ¿verdad?, al final de cuentas es un contador que va registrando nuestros actos piadosos, Peshayapoa, ¿verdad?, actos piadosos. Dios entonces, solamente en los actos piadosos. Recordemos, queridos hermanos, que es importante, ¿verdad? No estamos queriendo sacar de lado todo lo que es lo piadoso, lo esencial, lo ritual. Todo esto tiene como una metodología y una pedagogía. Y que tu ñandela ya cacuaya disciplinada. Porque todo esto tiene que llegar a infundir en nuestro corazón lo esencial y lo fundamental. Los antiguos decían: la repetición ayuda. En la medida en que ñandea lleva ya repetí, yayapo, yayque, vamos a ir aprendiendo cada vez más. Estuve leyendo y meditando últimamente de nuevo sobre ese librito, googleaje a la gente, El peregrino ruso. Y gusto formal, vea. Ñandembe, ¿verdad?, su historia. Es una historia, una narración espiritual de un peregrino ruso, es decir, ortodoxo, donde la oración, la repetición ayuda, la repetición. Entonces es la oración, él está preocupado de hacer esa oración continua, es decir, que no le salga, como nosotros decimos, cosas feas desde adentro. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, alguna vez algún muchacho o jugaina y decía grosería, ¡ala! Y cuando iba para ella, venga aquí. ¿Por qué eso así? ¿Qué es lo que te pasa? Y no sepa, y me sale de adentro. Y justamente el peregrino ruso, yo le daba como ejercicio. Primero, yo lleva. Pende yurure yo ponata. Jaombe hoy. Pega tú. Reñi pregunta ya por seco ejercicio. Es recitada. Bueno, yo eso le daba una frase, ¿verdad? Le decía, otra repetí, María Auxiliadora de los cristianos ruega por nosotros. 10.000 veces repetidas, María Auxiliadora de los cristianos ruega por nosotros. María, algunos promete parejando ya pues, me ha llegado hoy, ¿verdad? Juventud. Pero interesante, porque el peregrino ruso justamente eso es lo que propone. En la medida en que nosotros vamos adentrando y nos vamos adentrando en los valores y principios, por eso la repetición ayuda. Obviamente que ya 10.000 veces repetida ñandea, justamente porque si uno entra, inconscientemente. Pero ni ella puede ser una sola vez. Ella pone pesa, pero por un mes va ella puede pesa. Ella puede 5.000 veces, pero con calma, incluso con tu rosario. María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. ¿Vos sabés lo que significa hacer 5.000 veces eso en un día, en 2 días, en 3 días, así en 30 días? Es
Después te sale inconscientemente, queridos hermanos, eso. Bueno, eso simplemente le estoy diciendo para entender, ¿verdad?, lo que el Evangelio de hoy nos está diciendo. Porque aquí el publicano piensa que Dios simplemente mira las cosas externas que nosotros hacemos. Sin embargo, la parábola hoy nos quiere mostrar algo mucho más importante, que es la humildad, que no es el orgullo, porque él se va luego ahí por las cosas externas que él hace. Y hoy no soy como los demás hombres. No soy como los demás hombres. Ladrones. Y puede ser que realmente no sea ladrón. Puede ser, no soy injusto. Puede ser que no sea injusto. No soy adúltero. Y muy bien, y felicitaciones. Y adúltero, ¿dónde? Ni tampoco como ese publicano. No. Ahí vamos a parar un poquitito. Porque de ella eres como un boletereima. Te estás creyendo Dios. ¿Quién sos vos para decir? Y entonces dice, después continúa el autobombo. Yo ayuno 2 veces por semana, pago la décima, el diezmo, ¿verdad?, de todas mis entradas. En cambio, ahora viene la segunda partecita, que es justamente la humildad, el humillarse. Porque este reconoce, manteniéndose a distancia, no se animaba ni siquiera a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Soy un pobre pecador. Y entonces dice, al final, les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. Los santos padres de la iglesia nos decían luego esto, ¿verdad?, que solamente el que reconoce, el reconocer quiere decir, Señor, me he equivocado, pero no quiere decir que también reconoce, no vaya a decir, pecador, listo, Señor, listo, muchas gracias. No, porque el reconocer es el primer paso para la conversión. Me doy cuenta que necesito de la misericordia y del amor de Dios. Entonces, Señor, ten piedad de mí. Quiero cambiar. Entonces, para salir adelante. Ser buen cristiano y honrado ciudadano. Que así sea. Que así sea.